Hola a todos, soy Paula. En el video de hoy continuamos con este curso de encuadernaciones plegadas. En el video tutorial de hoy te voy a mostrar cómo hacer esta encuadernación plegada en acordeón que lleva en su estructura estos cuadernillos cosidos. Quédate hasta el final de este video tutorial en donde te voy a mostrar todos los trucos para que te quede así de perfecta. Vamos a ir viendo los materiales necesarios y ya comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar en esta encuadernación. Lo primero que voy a tener que hacer es definir el alto y el ancho que voy a querer que tenga la estructura interior. Una vez que tengo esas medidas, voy a plegar la cartulina en 6 partes iguales. Si tenés alguna duda sobre cómo hacer este paso, incluso si la cartulina no tiene el ancho necesario para estos 6 pliegues, te voy a dejar debajo de la descripción de este video el enlace al primer video de este curso en donde hicimos estos pasos e incluso unimos partes de la cartulina interior para llegar a tener la cantidad de pliegues necesarios. Una vez que tenemos este plegado interior terminado, como paso opcional y para sumarle algo al diseño, yo voy a agregarle estas franjas, estas guardas con este diseño que se va a repetir luego en la tapa. Aquí tengo el otro pedacito de papel cortado. Estas guardas voy a agregarlas en el interior de este plegado. Pero esto era algo que te quería comentar. Como ves, este corte de papel no me alcanza para cubrir todo el ancho de este plegado interior. Lo que voy a hacer es unir por partes, pero este es un truquito que quiero decirte. Las partes, los cortes, las uniones los voy a dejar en los interiores donde van a quedar los cuadernillos cosidos. En mi caso, esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí van a ser las guardas que van a ir pegadas a las tapas y los cuadernillos interiores van a ir cosidos de este lado aquí y de este lado. Entonces estos cortes, estas uniones de estas guardas las voy a dejar para estas partes de aquí para que no se vean y queden tapadas por los cuadernillos. Para pegar el papel yo voy a usar adhesivo vinílico y una pinceleta, pero si preferís podés usar pegamento en barra o cinta bifaz. El extremo lo voy a pegar hacia el interior. Y fíjate que estoy dejando este corte que me va a quedar tapado por el cuadernillo acá para la unión de la guarda. Como siempre me ayudo con un paño limpio para eliminar posibles burbujas que puedan quedar. Para la parte posterior del plegado, fíjate que la guarda no la hago llegar a los extremos porque estas dos partes de aquí, esta y esta, van a ir pegadas contra las tapas. Mientras dejamos secar este plegado, voy a continuar con las tapas, pero antes quiero mostrarte cómo saco la medida de la tapa. Tengo aquí cartón gris de 2 milímetros de espesor y para saber el tamaño de la tapa voy a medir el cuadernillo interior y voy a dejar un margen de 5 milímetros por cada lado y ese va a ser el tamaño de la tapa. Corto 2 tapas y ya te muestro cómo continuamos. Voy a llevar esto a prensar para que se vaya secando bien. Para las tapas en esta oportunidad voy a usar este papel estampado para la tapa y para la contratapa este papel, esta tela de encuadernar lisa. Te decía que una vez que tengas la medida del cartón de la tapa, este procedimiento se va a repetir para la tapa y contratapa. Voy a poner el cartón en el centro, voy a hacer las marcas guías, estos
estas marcas con lápiz en los ángulos para saber exactamente dónde voy a tener que pegar cuando pase adhesivo vinílico. Con el esquinero, como ya hemos visto muchas veces en videotutoriales de este canal, voy a marcar las esquinas para que luego los pliegues me queden perfectos. Si todavía no hiciste un esquinero como este, te voy a dejar debajo de la descripción de este video un enlace para que puedas ir al video tutorial en donde te muestro cómo hacer un esquinero de estos casero. Bien, una vez que marqué las 4 esquinas voy a cortar. Vamos a pasar adhesivo vinílico tanto en la tapa como en la contratapa. Las vamos a pegar y vamos a dejar secar prensadas bajo libros y de esta manera continuamos con esta encuadernación. Recuerden, para la cantidad de papel o material que necesitamos para las tapas y contratapa, voy a dejar un margen de 1,5 o 2 centímetros de ancho en los 4 costados para estos pliegues y cortes. Y mientras voy haciendo este paso, es un buen momento para suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevos videotutoriales. Como siempre, hacemos paso adhesivo vinílico en los dos lados largos. Voy a plegar hacia el interior. Y cuando llego a los lados cortos, paso adhesivo vinílico y con la plegadera o con una herramienta que tenga la punta redondeada, empujo estas esquinas de los extremos hacia el interior y luego pliego esta solapita hacia el interior. Y de esta manera las esquinas me quedan perfectas. Voy a repetir todos estos pasos con la tapa y voy a dejar tapa y contratapa prensadas bajo libro para que se sequen bien. Voy a comenzar a trabajar ahora con los cuadernillos interiores. Voy a armar 3 cuadernillos compuestos de 5 hojas plegadas cada una. Las hojas, las que yo voy a usar, es papel común de 80 gramos. Las voy a plegar a la mitad y voy a formar estos cuadernillos. Para saber el tamaño que tienen que tener, simplemente voy a plegar una hoja a la mitad y voy a verificar que quede bien contenida en el interior de la estructura de esta libreta. Para armar los cuadernillos voy a contar, como les decía, 5 hojas. Las voy a plegar a la mitad. Y voy a pasar la plegadera desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo para asentar ese doblez. Si no tienen una plegadera, ya saben que pueden utilizar una cucharita de té. Una vez que armé este cuadernillo, como ven, quedan las hojas desplazadas. Al superponerlas y plegar quedan apenas desplazadas. Pueden eliminar esa diferencia con el cortante si lo desean. Yo siempre prefiero hacerlo para que esta terminación del cuadernillo quede bien pareja. Ya tengo los 3 cuadernillos plegados. Lo que voy a hacer ahora son las perforaciones para la costura. Para hacer esas perforaciones voy a abrir el cuadernillo y voy a hacer 3 marcas por donde voy a perforar. Una va a ser en la mitad de la altura y otra va a ser a 1,5 centímetros de la parte inferior y a 1,5 centímetros de este borde superior. Voy a marcar esos 3 puntos con un punzón. Si no tenés un punzón, puedes usar un clavo. Voy a hacer estas perforaciones y con estas perforaciones hechas voy a marcar
en el plegado interior también estos agujeritos. Voy a buscar, entonces dijimos que estos dos extremos van a ir pegados contra las tapas y que voy a coser un cuadernillo aquí, voy a coser otro cuadernillo aquí y voy a coser otro cuadernillo aquí. Entonces voy a tomar las medidas correspondientes y voy a pasar esas perforaciones sobre estos lados para poder hacer la costura. Verifico que el cuadernillo quede a la misma distancia de arriba que de abajo y ahora sí marco las perforaciones. Bien, te voy a mostrar ahora cómo es la costura. Voy a coser el cuadernillo que va aquí en el centro. Voy a usar hilo encerado y una aguja curva, pero podés usar también una aguja recta de estas de bordar e hilo de bordar también. Y en el caso de utilizar hilo de bordar, te sugiero que lo uses doble porque es más finito que el hilo encerado. Para calcular la cantidad de hilo voy a medir 2 veces y media el alto del cuadernillo. Enhebramos la aguja y ya te muestro cómo es la costura. Bien, tengo la aguja enhebrada, dejé esta colita aquí, no hago nudo en el final. Voy a comenzar por el interior del cuadernillo y por el agujerito del centro. Voy a pasar la aguja por el cuadernillo y voy a pasar la aguja por el centro del plegado interior. Paso el hilo hacia abajo y me aseguro de que aquí en el interior me quede una colita. Esta colita de aquí la dejo aquí en el interior. Ahora voy a pasar desde el exterior hacia el interior nuevamente por cualquiera de estos dos agujeros. Voy a venir por el agujerito de abajo, paso hacia el interior, voy a tirar del hilo, me aseguro que aquí el hilo quedó tenso. Bien, y ahora voy a volver por el centro hacia el exterior. En el interior me va quedando de esta forma. Voy a pasar una vez más desde el exterior hacia el interior por el agujerito que me queda. Tenso el hilo una vez más y una vez que estamos aquí adentro ya retiro la aguja y voy a hacer un nudito final. Un nudito doble, tiro del hilo, corto el sobrante, dejo una colita más o menos de 2 centímetros al cortar de cada lado y esta colita la voy a meter debajo del hilo de la costura de esta forma, ya se los muestro. Así es como nos va a quedar la costura y así nos queda en el exterior. Voy a repetir este paso, esta costura con los otros dos cuadernillos y ya les muestro cómo continuamos con el montaje final de esta encuadernación. Cómo hacemos el montaje final, así es como tengo los cuadernillos ya cosidos a la estructura. Lo que voy a hacer es pasar adhesivo vinílico sobre este lado que me va a funcionar como guarda y voy a pegar la tapa de esta manera. Mientras
hago este paso, te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. No te pierdas la oportunidad de recorrer el canal. Una vez terminado este video, seguro vas a encontrar otros tutoriales que sean de tu interés. Mira, te voy a mostrar cómo queda ya esta encuadernación con las tapas montadas. La verdad es que es un diseño que nos permite un montón de combinaciones en cuanto a materiales, texturas, colores, así que está buenísima. Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Te espero la semana que viene con una nueva encuadernación plegada en este curso. Espero que estés bien. Chao.